¿Cómo están? Les saluda Rosy y el día de hoy estoy aquí en un video más para ustedes con información muy útil para nuestro desarrollo personal, y hoy el tema es un poquito diferente, pero a la vez es igual de crecimiento. Hoy voy a hablar de qué es vivir en el extranjero. Así que si tú estás pensando en mudarte a otro país o te has mudado recientemente a otro país, pues esta información es para ti. Yo soy nacida en México. A mis 14 años, mis papás nos trajeron a vivir a Estados Unidos, a Illinois específicamente. Mi papá está aquí desde hace muchos años, empezó una vida aquí, él viajaba y venía a México. Yo llegué aquí a mis 14 años y tengo una historia, un story time de la high school. Ese video lo grabé hace años, pero si tú estás llegando aquí derechito a la high school, te dejo mi experiencia de la high school por aquí para que veas cómo me fue a mí. Y estas son cosas que la gente al mudarse a otro país se encuentra más difícil. Vamos a tocar estos puntos y después yo te iré dando mi experiencia. El adaptarse culturalmente. Integrarse a una cultura nueva puede ser pues muy desafiante. Hay diferencias en costumbres, obviamente, normas sociales, prácticas diarias pueden generar estrés inicial. Y yo, por ejemplo, en donde yo vivía en México, toda la gente, pues como es un lugar pequeño, toda la gente se saluda. Entonces aquí llegas a un lugar donde pues la gente no te saluda. Tal vez te encuentras a personas y sonríes, o de repente una que otra persona así te saluda. La barrera del idioma es de las dificultades más comunes también. Si vas a un país donde hablen español, pues la tienes un poquito más fácil, aunque también hay modismos específicos a ese país, maneras de decir cosas que ese país tiene y tú pues tal vez para ti es otra cosa. En el mismo idioma de español, tantos países que hay, muchas maneras diferentes de decir la misma cosa. Comunicarse efectivamente pues te va a llevar tiempo si es que no es el idioma que tú estás acostumbrado a hablar, y pues eso te va a causar un poquito más de dificultad integrarte a esa cultura o a la sociedad. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí no sabía nada de inglés, unas 2 palabras que me habían enseñado en la escuela, pero era todo. Me daba tanta pena hablar a mi inglés que yo decía, es que lo digo mal y no puedo decirlo, me cuesta trabajo. Tardé muchos años, como fácil unos 3, 4 años, con ese miedo de, ay, es que mejor no hablo porque lo voy a decir mal. Imagínense nada más. Después me arrepentí porque personas que pierden ese miedo enseguida, pues tienen una fluidez más rápida porque obviamente están practicando, y entre más pronto aceptes la idea de que obviamente vas a tener un acento porque no es tu idioma original, y está bien porque hay millones de acentos diferentes aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, demasiada gente tiene un acento y hay personas a las que es más difícil entender que a otras, pero pues al final de cuentas uno se hace entender. Pero entre más pronto le pierdas el miedo a hablar ese idioma nuevo, mejor para ti. Otra cosa muy shocking también puede ser el hecho de las reglas de ese país, que está bien visto y que está mal visto, que es legal y que no es legal. Nosotros cuando llegamos aquí, mi papá decía, no señalen con el dedo a nadie porque la gente piensa que están hablando de ellos, y me acuerdo mucho de eso, se me quedó muy grabado porque si yo apuntaba a un lugar así, mi papá, no, no, no. Y también cuando llegamos aquí, pues era tiempo de ir a la escuela, pero nosotros pues llegamos en mayo y todavía no se terminaba el año escolar aquí ni en México. Entonces pues nos quedamos en la casa y no sabíamos si nos íbamos a meter en un problema o no, porque había niños que no estaban yendo a la escuela, o sea, nosotros. Porque pues obviamente mi papá nunca había lidiado con esta onda de la escuela aquí en Estados Unidos, y pues nosotros veníamos de México, ni sabíamos. Pero sí, me acuerdo mucho de eso. Encontrar un empleo también puede ser difícil, y especialmente si no hablas el idioma. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay demasiada gente que habla español. Muchos lugares que hablan español en el trabajo, que son negocios hispanos, y pues no necesitas mucho hablar inglés, pero yo te recomiendo que si tú estás trabajando en un lugar donde se habla más español que inglés, igual veas la tele en inglés, leas en inglés. A mí leer en inglés me ayudó mucho a mejorar mi acento. Y aunque, o sea, todavía lo tengo, no, tengo mi acento, ahí está, quiero que para siempre va a estar conmigo. Pero el leer me ayudó bastante. Escuchen podcast en inglés, ahora que hay tantos podcasts. Escuchen podcast en inglés, empiecen a hacer amistades que hablen inglés para que pues los dos puedan aprender. Ustedes pueden enseñarles español y ellos enseñarles el idioma de ese país. O yo digo inglés, pero puede ser el idioma que es del país donde tú te acabas de mudar. Pero piérdele el miedo, te lo vuelvo a decir, piérdele el miedo a hablar.
ese nuevo idioma. Una cosa que sí les voy a decir es que hay bastante gente también, me pasa en el trabajo, que tiene muchísimos años en Estados Unidos, que hablan español y que no han pasado de cierto nivel de inglés porque nunca intentaron más allá. Entonces, si tú acabas de llegar, que sea una meta tuya hablar el idioma lo más que puedas, no te quedas como en tu zona de confort, vas más allá. Adaptarse al clima. Ojalá que en el país en que te estás mudando no sea tanta la diferencia de clima, pero sí lo es, como a mí me pasó. Yo venía de un lugar cálido, Guanajuato, yo soy Guanajuato, no hay, o sea, no creo que esté frío. La verdad, ni me acuerdo bien qué tan frío se puede poner si necesitas como un suéter. Usaba chamarra, pero no se pone tan frío como obviamente aquí en Estados Unidos, acá hasta el norte, donde hemos llegado a estar a menos 60 grados Fahrenheit. O sea, la sensación térmica ha sido de menos 60 grados y eso ha pasado una o dos veces desde que estoy aquí, en todos los años que he estado aquí. Este ha sido un año muy cálido, by the way, está muy cálido, no ha estado frío, no ha caído casi nieve, poquitita, unos copos nada más. No son normales las temperaturas que estamos teniendo aquí. Ahorita ya fuera para que estuviéramos en los 20 es lo máximo. Y pues sí, cuando yo llegué también había caía muchísima nieve. Me acuerdo que mi primer año aquí en Estados Unidos, mi primer invierno, cayeron como 3 pies de nieve. Y se nos ocurrió caminar de la escuela y caminábamos como unos media hora más o menos a la casa. Nos íbamos en el camión, pero ese día decidimos caminar, se nos botó la canica y decidimos caminar. Me caí en la nieve. En Estados Unidos dicen que si te caes en la nieve o en el hielo, ya no vas a regresar jamás a tu país a vivir. Eso es una cosa que dicen aquí. Caía bastante nieve y ahora ya no cae este tipo de nieve. Sí, un año cayó, por ese tiempo que estuvimos tan frío, que estuvo tan fría la temperatura, cayó muchísima nieve, pero últimamente no ha caído tanta nieve como en esos años. Y también es acostumbrarte, pero si acabas de llegar a un estado o a un lugar donde cae nieve, está frío, ponte layers de ropas, ponte un saquito, puedes traer una playera, un saquito como este y después te puedes poner otro y una chamarra, una buena chamarra, eso sí, invierte en una buena chamarra, en un gorro, guantes, tápate bien. Al principio yo era muy mala para abrigarme bien, nada más quería una chamarrita, no quería más, sin gorros. Pues también tener un sentimiento de pérdida, dejé algo, perdí algo. Y yo creo que eso es normal porque estás cambiando, estás haciendo un cambio, estás saliendo de tu zona de confort, de tu zona cómoda. Entre más lo aceptes y menos tiempo permanezcas en ese sentido de pérdida, mejor para ti porque vas a poder evolucionar ese sentimiento. El sistema de salud, no sé cómo sea en otros países, sé que en Europa, en muchos lugares es gratis, aquí en Estados Unidos tienes que pagar por él, si ganas menos de cierta cantidad de dinero, pues es gratis. Otra cosa que hay que considerar, adaptarse a la vida cotidiana, tener ese sentimiento de que me quiero regresar a mi casa es normal, completamente normal, pero les digo, en cuanto más acepten ustedes que esta es su nueva realidad, por el tiempo que sea, son unos años o si es ya para siempre, mejor para ustedes. No se queden mucho tiempo en la sensación de que ya me perdí, me fui de mi país y ay no, esto y lo otro, así, o sea, creciendo. La vida se trata de mover, seguir. Y a esto me refiero a mover tus emociones ya, o sea, dale cierto tiempo para estar triste y después mueve esa emoción, mueve esa energía que tienes ahí, porque ya sabemos que no hace bien. Y bueno, esas son algunas de las cosas que son difíciles de pasar cuando llegas a otro país. Déjenme saber qué fue lo que más les costó trabajo a ustedes si es que no viven en su país de nacimiento en los comentarios. Yo me voy por el día de hoy, no sin antes dejarle otro video por aquí. Nos vemos para el próximo video. Bye.